Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Feliz sábado. Muchas gracias por estar conectados una vez más. Llegamos a la lección número 5 de este trimestre con un tema muy especial. Testificar con el poder del Espíritu. Algo que como cristianos misioneros en algún momento sí o sí teníamos que hablar. Pero bueno, te mando un abrazo virtual, muchos cariños virtuales ahí donde estás. Y te invito para que puedas escribir en el chat en vivo desde dónde estás viendo este video. Y bueno, te mando un saludo especial. Si aún no te suscribiste al canal, te invito para que lo hagas. Así cada sábado vas a poder recibir la escuela sabática o otros programas que estamos llevando en el canal. Y bueno, no te olvides darle un like, un me gusta para que este video pueda llegar a muchas más personas y se pueda viralizar. Pero bueno, antes de todo, no podemos arrancar sin hacer la oración. Muy bien, así que te invito para que podamos juntos crear este momento especial, ¿no? Hacer que este momento sea especial, sea único, y vamos a invitar al Maestro de los Maestros, que es Cristo Jesús. Y bueno, que el Espíritu Santo también nos pueda guiar en el estudio que tiene que ver justo con el Espíritu Santo. Oremos juntos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú estás siempre con nosotros, siempre nos cuidas y estamos una vez más en esta escuela sabática conectados para poder aprender más acerca de tu palabra y el plan que tienes para nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial, así que te pedimos que puedas estar con nosotros, tu Espíritu Santo nos pueda guiar y esta escuela sabática pueda ser bendecida por ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, donde quiera que estén viendo este video y pueda ser de una bendición para su vida espiritual. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy, tema general, ¿no? Testificar con el poder del Espíritu. Y todo este trimestre que se nos habla, ¿no? Sobre hacer amigos para Dios. Y bueno, parte de estas herramientas que nosotros utilizamos para ser amigos para Dios, no es una herramienta, ¿no? Sino que es algo esencial, algo que si no fuese por este algo, que es el Espíritu Santo, prácticamente vos y yo no hubiésemos cambiado nuestras vidas, no hubiésemos decidido aceptar a Jesús. Si no fuese por el Espíritu Santo, tal vez este video y muchos otros videos más que salen, ¿no? Que tienen que ver con la Biblia, con la enseñanza de la palabra de Dios, no estarían. Ponete a pensar, ¿no? Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? Jesús, alguien que pensaba de una forma obviamente totalmente distinta a su época, totalmente distinta a nuestra época, porque bueno, Jesús, su mente, algo único. Y entonces les propone algo a sus discípulos, ¿no? Les dice: ustedes tienen que predicar el Evangelio, tienen que predicar estas buenas noticias de salvación a todo el mundo. Y ahora ponte a pensar, a quienes fue dirigida estas palabras. Pescadores, gente muy sencilla, gente muy humilde, gente que no tenía los recursos, podemos decir que ni siquiera tal vez tenían la educación, ¿no? La formación como para poder hacer todo esto. Su forma, su estilo de vida, vivir, o sea, nacer, crecer, trabajar y morir. O sea, era, digamos, la forma en cómo ellos estaban, digamos, acondicionados. Y entonces Jesús les deja esta semilla para que germinara en el corazón. Y te pregunto, ¿lo hubiesen podido lograr? ¿No? ¿Hubiesen podido hacer hecho lo que ellos hicieron? Cuando vos te encuentras en el libro de Hechos de los Apóstoles y te encuentras después toda la historia del cristianismo hasta nuestros días, te das cuenta lo que el Espíritu Santo hizo. Lo que el Espíritu Santo hizo, transformó vidas, capacitó personas, capacitó hombres, mujeres, para que puedan llevar estas buenas noticias y las puedan llevar de una forma pero única. Cambiaron el mundo. Los discípulos de Jesús, las discípulas de Jesús, cambiaron y transformaron el mundo en ese tiempo. Si el mundo hubiese sido solamente esa parte, Jesús hubiese venido claramente. Pero bueno, el Evangelio tenía que esparcirse no solamente por el mundo conocido, sino por todo el globo. Y entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo
es ese motor que impulsa, ese turbo, cualquier cosa que quiera relacionar, pero es algo que justamente hace que el Evangelio, el mensaje pueda avanzar a todo lado, a toda dimensión y pueda llegar a todas las personas. Pero no solamente el Espíritu Santo hace que llegue, sino que el Espíritu Santo transforma vidas, ¿no? A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga justamente de convencer el corazón, la mente, y uno se pone a pensar, ¿no? En la vida de uno, ¿cómo actuó el Espíritu Santo? Entonces te invito para que puedas escribir ahí en el chat cuándo fue el año en que vos por primera vez tal vez sentiste el Espíritu Santo hablando a tu corazón. En mi caso, yo ya me adelanto, yo soy adventista más o menos de cuna, ¿no? Conozco el mensaje de Dios desde que tengo memoria, conozco el Evangelio desde que comencé a caminar más o menos, pero si hubo un momento especial en mi vida que yo recuerdo y lo tengo marcado, fue el año 2006. Estaba en Paraguay haciendo un trabajo misionero y entonces ahí es cuando yo realmente pude en mi vida ver justamente el poder del Espíritu Santo que hizo un cambio, una transformación especial, y fue la decisión para que yo pueda ser hoy el día pastor. Así que te invito para que vos me puedas compartir cuándo fue el momento, el año, la circunstancia tal vez por el cual vos viste que el Espíritu Santo hizo ese cambio en tu vida. Muy bien, y entonces ahora vamos a arrancar con el primer tema de esta mañana. Arrancamos con Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Si bien en el Nuevo Testamento uno ve así claramente, ¿no?, activamente el Espíritu Santo también estuvo activo en el Antiguo Testamento, desde la creación. Y hay ciertos pasajes donde se muestra claramente la actividad del Espíritu Santo. Pero hablando de la promesa del Espíritu Santo, cuando Jesús prometió el Espíritu Santo, y vamos a leer un texto, muy bien, un texto que se encuentra Juan capítulo 15, versículo 26. Y mientras leo y vamos explicando, te invito para que vos puedas comentar sin vergüenza, o sea, comentar, no sentirte libre. ¿Qué es para vos el Espíritu Santo? Muy bien, ¿qué visión tienes vos? ¿Qué piensas sobre el Espíritu Santo? ¿Qué es para vos el Espíritu Santo? Y comenta, para mí el Espíritu Santo es esto, es lo otro. Comenta. Muy bien, entonces yo leo acá el texto, Juan capítulo 15, versículo 26. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Consolador. Jesús le da este nombre al Espíritu Santo. Y esta palabrita en griego, fíjate que es una palabra muy, muy interesante, muy estudiada. Esta palabra en griego es parácletos, que también se encuentra en Juan cuando Juan habla acerca de que Jesús es nuestro abogado. Porque tanto consolador como abogado, esta palabra le da el mismo significado. Pero dando así, no entender como el abogado tal vez que uno conoce hoy, ¿no? Que uno le paga a un abogado una abogada para que pueda prestar un servicio de defensa o para hacer un juicio. Entonces es como que el abogado se siente obligado a defender o a hacer el trabajo que tiene porque hay una paga. Pero en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, el abogado del Parácletos era un amigo fiel, era un amigo que estaba ahí. La palabra literalmente significa alguien que está a mi lado, cuidando, ayudándome. Básicamente eso significa. Entonces cuando uno estaba en algún problema, en alguna situación, él decía, quiero llamar a mi Parácletos. Y entonces llamaba a su amigo fiel para que lo pueda defender, alguien de confianza, de íntima confianza, que sabía que iba a hacer todo lo posible para que esta persona pueda salir libre, ¿no? Obviamente sabiendo de que estaba siendo juzgado injustamente, ¿no? Pero bueno, detengámonos en la importancia de lo que Jesús nos lleva a pensar sobre el Espíritu Santo. Este amigo fiel, este consolador, el que siempre va a estar a nuestro lado, ¿no? Y esa es la promesa que Jesús hace para cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo iba a estar ahí como un amigo fiel, llevándonos, conduciéndonos. Y un amigo
este amigo, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo, dice que nos habla acerca de quién. Dice, testifica acerca de mí, de Jesús, de Cristo. Lo que el Espíritu Santo, el propósito primordial y especial del Espíritu Santo es que todas las personas puedan conocer a Cristo, todas las personas puedan conocer a este ser, personaje maravilloso que es Cristo Jesús, todo lo que hizo, que puedan no solamente conocerlo, sino en tratar de entender ese amor que Jesús y Dios tiene por cada uno de nosotros. Y entonces tú te pones a pensar, ¿no? En aquel momento ahí donde dio vuelta tu vida, que el Espíritu Santo hizo a través de la palabra de Dios, escuchando algún mensaje, conociendo a alguien que testificó, el Espíritu Santo ahí hizo un cambio total en tu cabeza, en tu corazón, y entonces decidiste seguir a Jesús. Esta promesa que Jesús hizo a cada uno de nosotros es algo que hace que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio. Esta promesa que Jesús hizo no solamente hace que sigamos predicando el Evangelio, sino que también hace que aún se transformen vidas. Y eso es lo más precioso yo creo, del Espíritu Santo, que puede transformar vidas, ¿no? ¿Y por qué transformar vidas? Porque el Espíritu Santo se encarga de llevar las mentes a Jesús, de llevar las mentes a que puedan conocer a Jesús, y entonces ahí, conociendo la historia, lo que Jesús hizo, lo que Jesús es, las personas cambian sus vidas, las personas transforman lo que vivían, y por eso hasta los libros de historia, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Y tu vida también siempre es un antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es gracias a la promesa que Jesús nos hizo, que es la promesa del Espíritu Santo. Vayamos ahora con el segundo bloque. El segundo bloque nos habla sobre una iglesia llena de poder. Pensá en lo que era la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana, la iglesia de los apóstoles, de los discípulos, las discípulas de Jesús, que lo siguieron, estuvieron con él, aprendieron de él, escucharon sus parábolas, vieron los milagros, vieron cómo curaba a la gente, presenciaron prácticamente casi todo. Imagínate esta iglesia, ¿bien? Y algo particular de estas personas era, como te decía, que en la mayoría eran personas que eran sencillas, que en su mayoría no tenían educación, porque los que tenían educación en ese tiempo tuvieron tanto orgullo que, no todos, pero la gran mayoría rechazaron a Jesús, no le dieron, mucha importancia a su ministerio, ni aun que resucitó, fue algo impactante, ¿no? Pero las personas que conformaban la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana, eran en su mayoría, como decía, gente sencilla. Y entonces tú te pones a pensar, ¿cómo es que estas personas pudieron hacer lo que hicieron? Tú cuando lees Hechos de los Apóstoles, que es prácticamente casi toda la historia de lo que los discípulos hicieron, te das cuenta cómo ellos entraron a una aventura. Y te pones a pensar, ¿no? No es que eran jóvenes así, el único joven, fíjate que era Juan, ¿no? Juan. Pero después en su mayoría todos ya tenían o familia o tenían una vida hecha, tenían trabajos, ¿no? Eran gente adulta o podríamos decir entre los 30 40 años de edad, podríamos decir. ¿Y qué pasaba? Por lo general, uno a esa altura, si uno ya tiene una vida, es como que uno trata como dice el dicho, ¿no? Plantar raíces y entonces ahí hacer su vida en alguna ciudad, en algún pueblo. Pero estas personas es como que dejaron atrás todo, dejaron a un lado todo y se dedicaron a esto que Jesús les había mostrado, al Evangelio. Y entonces se introdujeron en esta aventura fascinante. Te voy a leer un texto muy especial. Muy bien. Un texto que está en Hechos capítulo 4, versículo 31. Muy bien. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice así: cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios, ¿no? Fíjate, Pedro, que nunca había predicado en su vida, entonces predica y se convierte en más de 5.000 personas. Gente que nunca había hecho un viaje misionero, ahora
empezaban a viajar, se metían en barcos y empezaban a predicar por todo lado. Empezaron a predicar en lugares donde hablaban otro idioma y entonces recibieron un don de lenguas para que justamente diesen el evangelio en la lengua, no sé, en griego, en latín, en español, en portugués, en las lenguas que había en ese tiempo, porque había que esparcir el evangelio. Y tal vez ellos, como eran muy sencillos, solo podían, no sé, hablar tal vez hebreo o arameo, o tal vez un poco de griego, pero en otros idiomas. Entonces el Espíritu Santo se encargó justamente de capacitar. Pero hay algo especial, ¿no? Que el Espíritu Santo no trabaja con personas que no oran. Esa es, digamos, una herramienta que uno como cristiano, o algo que uno como cristiano lo hace constantemente. Y en el trabajo justamente misionero para ganar amigos para Dios, la oración es algo esencial, algo primordial, algo constante, algo que tiene que correr por nuestras venas. Y entonces cuando nosotros oramos y pedimos con fervor, con fuerza al Espíritu Santo, acontece algo como aconteció en ese momento. Fíjate que ahí dice, ¿no? Tembló el lugar, porque había, no sé, una reacción tan intensa, tan fuerte, que se llenaron del Espíritu Santo y ese poder, y predicaron, y se metieron en esta fascinante aventura que era llevar amigos para Jesús, que las personas puedan conocer a este ser extraordinario que es Cristo Jesús, que las personas puedan llegar a ser salvos. Y esta aventura la hicieron junto con el Espíritu Santo. Muchos dicen que Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque fíjate que quien impulsa, quien capacita, quien hace que todo suceda es el Espíritu Santo. Nosotros prácticamente somos como fuentes para que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo. Y en realidad es como un privilegio que nosotros tenemos. Si nosotros no estamos haciendo este trabajo misionero, nos estamos perdiendo de mucho. Así que te invito para que puedas orar fervientemente y puedas trabajar con ese poderoso Espíritu Santo que es una promesa para cada uno de nosotros y hace que podamos trabajar más intensamente. Vamos a nuestro tercer bloque, ¿te parece? Espíritu Santo y la testificación. Y te invito para que puedas comentar nuevamente ahí en el chat en vivo qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy, ¿no? Llevando el mensaje, o cómo está trabajando con las personas, cuál es el impacto, porque el Espíritu Santo es como que su forma de proceder es variada, no es una sola, ¿no? No es que no tiene, digamos, una fórmula única, sino que trabaja de una forma diversa para que las personas puedan conocer el mensaje, para que las personas puedan conocer a Cristo y hacerse amigos de Dios. Así que te invito, ¿no? ¿Cómo es que vos crees que el Espíritu Santo está trabajando en estos días? Muy bien, así también sabemos tu opinión. Y mientras vos ahí vas escribiendo, voy a leer este texto que está en Hechos capítulo 7, versículo 55, para mostrarte uno de los modelos. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo el Espíritu Santo acá hace algo sensacional. Cuando tú en Hechos te encuentres con esta frase, fue lleno del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que ocurre algo sensacional. Te vas a dar cuenta que pasa algo tal vez nunca antes visto, ¿no? Fíjate que el texto anterior que leímos dijo: los discípulos se pusieron a orar y fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces tembló el lugar, comenzaron a predicar, dar el mensaje, otros hablan otros idiomas para justamente las personas puedan escuchar el mensaje en su idioma. Muy bien, te das cuenta que el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias. Y bueno, exactamente lo mismo hace hoy cuando sus discípulos oran, cuando el pueblo de Dios ora, cuando su iglesia ora, cuando sus hijos, los amigos de Dios oran, y el Espíritu Santo aún hace cosas extraordinarias. Y uno no solamente eso ve en el primer siglo, ve a lo largo de toda la historia del cristianismo, a lo largo de situaciones, pero deteniéndonos en la Biblia, por ejemplo, nosotros vimos que Esteban vio la gloria de Dios en un momento en que estaba siendo juzgado, la gente estaba dispuesta a matarla, pero él, fíjate lo que ve algo extraordinario para justamente seguir con su convicción.
Eso es obra del Espíritu Santo. Te vas dando cuenta, por ejemplo, que Pedro, que era, digamos, patriota 100%, él creía, no, el Evangelio es solamente para los judíos, y entonces el Espíritu Santo le muestra que no, es para todos, Pedro. Y entonces Pedro comienza a esparcir el mensaje. Está con Felipe, Felipe está ahí tranquilo y lo lleva a un lugar para predicar, movido por el Espíritu Santo, y entonces le muestra el Evangelio a un africano, y entonces el Evangelio ahora se abre para el continente africano. Fíjate cómo el Espíritu Santo hace, pero cosas extraordinarias. Y en Pablo, Pablo, que es prácticamente uno de los apóstoles, discípulos, digamos, más, ¿cómo te digo?, más activos, super misioneros, que dio prácticamente cada segundo desde que conoció a Cristo, dio cada segundo para predicar, cada segundo de su vida para predicar el Evangelio. Y entonces el Espíritu Santo con Pablo hizo un viaje prácticamente para llevar el mensaje a toda Europa, ¿no? ¿Te das cuenta cuando vos y el Espíritu Santo están juntos lo que pueden hacer, lo que puede llegar a pasar? Vos ahí comentaste, ¿no?, todas las cosas que el Espíritu Santo hace. Bueno, te voy a decir hoy que el Espíritu Santo puede hacer mucho más, pero si vos te decides a orar y a estar en comunión con pidiendo, ¿no?, pidiendo el poder del Espíritu Santo que Jesús prometió, pero si vos no tomas esta promesa, la agarras con toda tu fuerza, abrazas esta promesa del Espíritu Santo, no vas a ver los resultados. Así que te invito a abrazar esta promesa y a que puedas con el Espíritu Santo hacer amigos para Dios. Pero vayamos al cuarto. Este cuarto bloque es muy, muy interesante. Porque dice, ¿no?, el Espíritu, la palabra y testificación. Así que te invito, te hago una pregunta, mientras vamos entrando a este tema. ¿Por qué crees vos que la Biblia, la palabra de Dios, tiene tanto poder para transformar vidas? ¿Por qué la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas? Deja en comentarios, comenta, no te pongas tímido, no te pongas tímida, comenta, que queremos saber qué es lo que opinas. Muy bien, entonces voy a decir, yo creo que la Biblia puede transformar vidas por esto, por esto, por esto. O puedes decir, ¿no?, la Biblia puede transformar vidas simplemente por esto. Muy bien, pero comenta. Y entonces yo te voy a leer acá un texto que tiene que ver esto del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la testificación. Muy bien, dice así, Hechos capítulo 13, versículos 48 y 49, dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Fíjate qué es lo que hacían los discípulos y cómo está todo conectado. Es como que el Espíritu Santo trabaja con sus misioneros, con sus discípulos, con el pueblo de Dios, con los que oran, ¿no? Pero así como trabajan en unidad, trabajan juntos, testifican acerca del amor de Dios, testifican acerca del amor de Jesús, lo que Él hizo, el sacrificio, toda la salvación. Pero fíjate que acá hay una base muy especial, que es la palabra de Dios. Ellos no hablan de otra cosa que es la palabra de Dios. Y los discípulos, aparte de hablar las palabras de Jesús, ellos no empezaban hablando las palabras de Jesús. Ellos comenzaban citando la palabra de Dios que ellos conocían, que era el Antiguo Testamento. Pedro, Pablo, siempre Esteban, cuando presentaban a Jesús, cuando presentaban al Mesías esperado, ellos no iban, ¿no se acuerdan al hombre que mataron hace unos años? No decían así. Ellos iban y decían, ¿se acuerdan lo que decía el profeta tanto? ¿Se acuerdan lo que decía el profeta tal? ¿Se acuerdan lo que dijo el profeta Isaías? Que iba a venir, Bueno, ellos iban a la palabra de Dios. Y esa es la forma en cómo nosotros tenemos que siempre utilizar para testificar. La palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso es que tiene el poder de transformar vidas, porque trabaja con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, dice Hebreos, ¿no?, que va a lo profundo del alma, a lo profundo del corazón, corta tétanos, huesos, todo eso, y transforma, cambia totalmente la vida de las personas. Eso es lo que hace la palabra de Dios, porque junto a la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, sería
unas páginas más escritas, pero como la palabra de Dios fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, trabaja en conjunto con el poder del Espíritu Santo, la influencia que ejerce en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, bueno, prácticamente eso hace que cambie y transforme vidas. Pero ahí es donde nosotros entramos también, porque nosotros testificamos junto con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, para que las personas puedan ser amigas de Jesús, para que las personas, la gente, puedan conocer a Cristo y puedan entregarle sus vidas. Es precioso y fascinante, ¿no? Fíjate qué importante es que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, ver la palabra de Dios, para que con la palabra de Dios podamos alcanzar a las personas. Porque allí nosotros tenemos un registro. Y yo encontré algo especial, porque vos ahí respondiste, ¿no? ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia tiene ese poder de transformar personas? Y yo acá tengo una cita que me encantó mucho de una escritora muy conocida en el libro La Educación, página 126. Dice así: en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma. Trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, porque es la palabra de Dios. Fíjate que ahí está registrado lo que acabo de leer, es una cita impresionante. Vayamos siempre a la palabra de Dios y utilicemos la palabra de Dios para testificar. Los discípulos usaron esa estrategia y fíjate cómo lo resultó. Hicieron, pero algo maravilloso, porque predicaron con la palabra de Dios. Sigamos ese mismo ejemplo. Vayamos al último bloque de esta mañana. Muy bien. El bloque arranca con este título especial: el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Todo lo que el Espíritu Santo hizo cuando vos lees Hechos de los Apóstoles, te das cuenta de cómo el Espíritu Santo hace una revolución, pero fabulosa. Al final vamos a hacer una oración especial, así que te invito para que vos escribas ahí en el chat en vivo o en comentarios ¿a quién te gustaría que el Espíritu Santo transforme y cambie la vida? Fíjate que el Espíritu Santo te transformó a vos. Está haciendo un trabajo justamente para que puedas seguir creciendo, podamos seguir creciendo y podamos cada día parecernos más a Cristo y volver a tener la imagen de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo sigue haciendo, pero ya en nosotros comenzó ese cambio y estamos siendo transformados poco a poco. Pero vos conoces a alguien, sabes de alguien, algún amigo, amiga, familiar, vecino, conocido, compañero de trabajo, que te gustaría que pueda su vida ser transformada, que te pidió, tal vez te habló, te dijo: mira, necesito esto, me pasa esto y quisiera un cambio. Entonces comenta ahí en vivo, porque al final vamos a hacer una oración especial justamente por estas personas, para que el Espíritu Santo pueda hacer esa transformación que hizo en vos y en mí, la pueda hacer en esta persona. Y comenta, ahí me gustaría que el Espíritu Santo transforme la vida de mi tío, de mi tía, de mi madre, de mi hijo, de mi vecino. Entonces vamos a hacer una oración especial. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene ese poder transformador? Obviamente porque es Dios también, es una parte de la Trinidad que se encarga de no solamente mostrarnos que estamos en pecado, sino mostrarnos de que hay una solución, de que está Cristo, de que un día nosotros vamos a ser juzgados. El Espíritu Santo se encarga justamente de eso, de llevarnos a los pies de Cristo. Ya vemos bien cuál es la obra del ministerio del Espíritu Santo. Pero vamos a ver un ejemplo muy muy claro de cómo el Espíritu Santo rompe las barreras, como que va más allá de lo que a veces nosotros mismos pensamos. Muy bien, vamos a leer el último texto, Hechos capítulo 16, mientras leo y comenta ahí, ¿a quién te gustaría que el Espíritu Santo transforme su vida? Hechos 16,
11 en adelante, dice: zarpando pues de Troas, navegando directamente a Samotrocia, el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fíjate hasta dónde los llevó el Espíritu Santo, un lugar que nunca pensaron en su vida tal vez que iban a visitar. Muy bien. Y una ciudad con una cultura totalmente diferente, una mentalidad totalmente distinta. Si bien, digamos, toda la cultura del antiguo Cercano Oriente era muy parecida, muy similar en sus costumbres, bueno, la mente hebrea era diferente inclusive en ese tiempo. Era diferente inclusive por justamente la forma de pensar, la conexión con Dios, la teología que ellos tenían, como era diferente de todas las naciones aledañas. Entonces, aún así, su cultura era diferente, aún en medio de una cultura que ya es diferente. Y entonces el Espíritu Santo los llevó ahí, a ese lugar que en su día pensaron que podrían haber llegado. Versículo 13 dice: un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, una ciudad muy importante, y púrpura era, era un material, una señora una comerciante de bastante poder económico. Bien, y entonces sigue diciendo que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Fíjate lo que el Espíritu Santo hace en un instante en la vida de una persona. Dice la Biblia que hizo que esta persona, que esta mujer, pueda escuchar atentamente lo que Pablo decía. Pueda escuchar atentamente, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Hay 3 elementos claves: la palabra de Dios, la fuente que da testimonio, que obviamente somos nosotros, eres vos, soy yo, pero ahí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace un trabajo, podemos decir, quirúrgico, un trabajo minucioso, detallado, para que la persona pueda estar atenta, para que la persona pueda percibir el mensaje, para que la persona pueda saber algo especial que tal vez nunca había escuchado, y es Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo, la promesa de Jesús era que el Espíritu Santo los iba a hablar ¿de quién? De Jesús. Iba a llevar ¿a quién? A Jesús. Iba a dar gloria ¿a quién? A Jesús. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo tiene ese poder transformador? Es algo transformador, es un ser transformador, porque prácticamente hace que nosotros podamos conocer a Cristo mediante la palabra de Dios, y a través de nuestra voz, a través de nuestras acciones, con nuestros dones, con lo que sabemos hacer. Bueno, el estudio de esta semana fue especial, fue apasionante, porque nos hace recuerdo lo importante que es el Espíritu Santo para que nosotros podamos testificar. Pero aparte de la influencia que el Espíritu Santo ejerza en la mente, en el corazón de las personas, nosotros tenemos que siempre utilizar la palabra de Dios. Primero porque el Espíritu Santo se encargó de inspirar las palabras que están acá. Y entonces el Espíritu Santo, a través de nuestra voz, a través de nuestra vida, se encarga de que estas palabras tomen vida, tomen fuerza y transformen la vida de las personas. Transformen para que puedan conocer a Cristo, puedan ser amigos de Cristo, que es lo más importante. Si no comentaste aún, ¿quién es tu amigo que te gustaría? ¿Quién es esa persona que te gustaría que el Espíritu Santo transforme, haga un cambio completo? Te invito para que lo hagas. Yo también quiero orar por un amigo, mi amigo Daniel de Chile, que él por razones se alejó un poco de Dios. Y entonces quiero orar para que Dios nuevamente pueda llamarlo, pueda transformarlo y pueda convertirlo en el misionero que él siempre fue. Esa es mi oración por él.
Y entonces, junto con los nombres que están ahí, que Dios conoce, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos, oramos en tu casa, voy a orar yo ahora, pero orá vos en tu mente. Muy bien, y orá porque el Espíritu Santo transforme la vida de esta persona en un tiempo breve. Oramos juntos y así damos finalizada esta escuela sabática. Oremos. Poderoso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el precioso mensaje, precioso estudio que tuvimos en estos minutos, porque vimos la importancia que tiene el Espíritu Santo para que nosotros podamos testificar. Nos da fuerza, nos capacita, nos ayuda para que nosotros podamos llegar a personas, hace cosas extraordinarias que también tal vez nosotros ni siquiera pensamos. El Espíritu Santo nos usa, el Espíritu Santo hace que nosotros podamos testificar, dándonos esas palabras correctas en el momento exacto, pero también nos muestra que tenemos que testificar con la palabra de Dios, con tu palabra, para que las personas puedan creer en ti, te puedan conocer y lo principal de todo, que puedan ser amigos tuyos y puedan entregar sus vidas. En este momento, nuestra oración especial, aparte de agradecerte, es principalmente por esas personas que nosotros quisiéramos que tu Espíritu Santo pueda transformar las vidas. En mi corazón tú sabes a quién puse para que pueda transformar la vida. Tengo muchas personas más, pero en esta hora pido especialmente por él. Y acá tus hijos, tus hijas que vieron este video, también pusieron un nombre por el cual están orando. Tal vez no pusieron, pero está en su corazón. Así que te pedimos especialmente, encarecidamente, fervientemente, por esta persona, para que el Espíritu Santo pueda transformar. Pueden ser el esposo, puede ser esposa, pueden ser hijos, pueden ser padres, abuelos, nietos, amigos, amigas, compañeros de trabajo. Tú conoces, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra transformadora en sus vidas y que nosotros lo podamos ver con nuestros propios ojos. Todo esto te lo pedimos por el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hasta aquí llegamos en esta escuela sabática. Gracias por estar conectado. Ya sabes, dale un like, así esto se esparce. Y compartí el video y suscríbete para que podamos ser muchos más. Hasta el próximo sábado con otra escuela sabática, otro tema muy interesante y muy especial. Nos vemos. Chao.